hay dos conceptos que tenéis que conocer y que no tenéis que confundir. El primer concepto es dos sucesos son incompatibles, mientras que el otro es son independientes, ¿vale? Entonces, ¿qué significa ser incompatible? Ser incompatible significa que no tienen nada en común. Si no tienen nada en común, en cuanto a sucesos, la intersección de los dos sucesos sería el vacío. Pero en cuanto a probabilidad, que es lo que nos interesa realmente, la probabilidad de esto sería lo mismo que la probabilidad del vacío. ¿Que cuánto le valía la probabilidad del vacío? Pues 0. Es decir, siempre que dos sucesos, su intersección, la probabilidad de su intersección de 0, pues siempre se dirán que esos sucesos son incompatibles, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Hay dos tipos de ejercicios. Un primer tipo de ejercicio en el que me preguntan, ¿son incompatibles? Y otro tipo de ejercicio en el que me dicen que son incompatibles. Es decir, aquí me lo están preguntando para saber si sí o si no son incompatibles y aquí me lo están confirmando. Aquí lo son. Entonces, cuando me digan que lo son, me están dando un dato y el dato es que la intersección pues vale 0. O sea, me están dando el dato, el valor de la probabilidad de la intersección. Cuando me lo digan, cuidado, cuando me digan en el enunciado que los sucesos son incompatibles. Te dice, se sabe que los sucesos son incompatibles o los sucesos incompatibles A y B son no sé qué. Entonces, en el momento que me dice que son incompatibles, ya me están diciendo que su probabilidad vale 0, la probabilidad de la intersección de los dos. Ahora, cuando me lo preguntan, pues soy yo el que tengo que averiguarlo. ¿Y cómo lo averiguo? Pues calculando la intersección. Calculando la intersección. Entonces, ¿cómo puedo calcular la intersección? Pues la intersección la puedo calcular de unas cuantas maneras. Una manera de calcular la intersección, pues es con la fórmula importante que hemos dicho antes, despejada. Es decir, probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la unión. Es decir, si tengo la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la unión, pues haríamos esta cuenta. Y si esto me diese 0 de resultado, pues entonces serían incompatibles. Si no me da 0 y me da otra cosa, pues entonces no son incompatibles. ¿Vale? Otra forma de calcular la intersección. ¿Vale? Hemos dicho que la intersección se puede calcular con las leyes de De Morgan haciendo 1 menos la probabilidad de el contrario de A unión el contrario de B. De esta manera también se podría saber, o sea, si me dieran como información en el enunciado esto de aquí, pues haciendo 1 menos esto me saldría esto. Y si tengo ya esto y me sale, imagínate que 0, pues entonces automáticamente pues diríamos que son incompatibles. Si no me sale 0, pues no son incompatibles. Otra forma de calcular la intersección. Imagínate que ahora resulta pues que, como dijimos antes, que la probabilidad de A barra B, es decir, sabiendo B que ocurra A, que era la probabilidad de A intersección B, partido de la probabilidad de lo que estaba a la derecha, que es B, pues si yo quisiera calcular la intersección, pues esto se podría pasar al otro lado multiplicando, es decir, si yo tuviese la probabilidad de B y se la multiplicara a la probabilidad de A barra B, y al hacer esta cuenta me diese 0, entonces automáticamente pues diríamos que son incompatibles. Si no, pues no. Entonces estáis viendo que la intersección se puede calcular de muchas maneras distintas. ¿Cuándo voy a utilizar una manera o cuándo voy a utilizar otra? Pues dependerá de los datos que tengáis en el enunciado del problema. Si el problema me da la A, la B y la unión, pues entonces uso la primera. Si el problema me da esto de aquí, pues entonces uso la segunda. Y si la probabilidad, o sea, si el problema me da la probabilidad de B y la probabilidad de A barra B, pues entonces uso la tercera. ¿Vale? Que por cierto, acordaros que A barra B se podía también cambiar como B barra A, que sería la diferencia sería en que en la parte de abajo tendríamos que escribir A, pero en la parte de arriba hemos dicho que seguiría estando la intersección de A con B, por lo cual otra opción podría ser, por ejemplo, pasar esto aquí multiplicando y en vez de B aquí, pues pondríamos A y en vez de A barra B pondríamos B barra A. El tema es lo mismo, o sea, el tema es sacar la intersección. Si después de calcularla me sale 0, digo que son incompatibles. Si no me sale 0, digo que no son incompatibles. Pero esto es cuando me lo preguntan. ¿Vale? Esto es cuando me lo preguntan. Si no me lo preguntan,
¿vale? Si no me lo preguntan, sino que me lo confirman que lo son, entonces simplemente uso el dato de que la intersección vale 0. Y lo uso pues, para calcular otras cosas. ¿Vale? Pues esto es ser incompatible. Y luego está el otro concepto, que es ser independientes. ¿Vale? Se dice que dos sucesos son independientes, o bien si se cumple esto, es decir, que la probabilidad de A barra B es igual a la probabilidad de A, o bien si se cumple esto. O sea, se puede demostrar de las dos maneras. O bien haciendo esta demostración, o bien haciendo esta demostración. La segunda es más útil. La probabilidad de A intersección B, pues es la probabilidad, voy a ponerlo por aquí, si dos sucesos son independientes, pues entonces la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. ¿Vale? Esta sería la fórmula de independiente. También tenemos la otra, que la otra, por cierto, pues coincide con esto de aquí. Si la probabilidad de A barra B es igual a la probabilidad de A, ¿no? Ponía, ¿no? A barra B es igual a la probabilidad de A. ¿Por qué es esta fórmula? Pues mirad, ¿cómo se calculaba esto? Esto se calculaba con la probabilidad de A barra B, era la fracción esta, en la que debajo teníamos que poner la probabilidad del segundo y arriba por la intersección de los dos. ¿Vale? Entonces, claro, si hemos dicho que siendo independiente la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, pues entonces la probabilidad de la intersección la podemos escribir como probabilidad de A por probabilidad de B, quedándome abajo probabilidad de B. Y si esto y esto pues se fuese, porque son iguales, lo mismo, pues me quedaría probabilidad de A. De ahí la segunda fórmula, que la probabilidad de A barra B, pues se tiene que ser igual a la probabilidad de A si son independientes. ¿Vale? Entonces, tenéis las dos fórmulas, ya digo. Ahora, ¿qué ocurre con los independientes? Pues pasa lo mismo que hemos dicho en el de incompatible, que tenemos dos, digamos, dos situaciones. Una en el que me preguntan si son independientes y otro en el que me lo confirman. Me confirman que son independientes. Si dos sucesos me están diciendo que son independientes, entonces yo ya sé que la probabilidad de A intersección B pues tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, si a mí me dicen que son independientes, yo podría calcular la intersección sabiendo A y sabiendo B multiplicándolas. O calcular, por ejemplo, A dividiendo esto entre este. O calcular este dividiendo este entre este. O sea, podría usar esta fórmula para calcular el que me faltara. Porque me lo están diciendo que lo son independientes. Ahora, si me preguntan si son independientes o no, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tendría que calcular, por un lado, la probabilidad de A intersección B. Y por otro lado, tendría que calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si lo que me sale esto es lo mismo que lo que me sale esto, si son iguales, entonces serían independientes. Si no me sale lo mismo, entonces no son independientes. Ahora, ¿cómo calculo lo de abajo? Probabilidad de A por probabilidad de B. Pues si tengo esta información y tengo esta información, las multiplico y lo que me salga. Ahora, ¿cómo calculo lo de arriba, la intersección? Pues la intersección la puedo calcular de todas las maneras que he explicado antes. Es decir, podríamos calcular esa intersección o con la fórmula del principio, o con la de 1 menos esto que es la ley de De Morgan, o con lo de probabilidad de B por probabilidad de A barra B, si lo que tuviésemos es una condición. De esta manera, con esto, calcularíamos la intersección y una vez que tuviésemos la intersección ya calculada, entonces comparo a ver si me ha salido o no me ha salido esto es lo mismo que esto. Si me ha salido igual, pues entonces son independientes y si no me han salido igual, pues no son independientes. Se diría que son dependientes.